Sobre la novela de Pavel Krusanov, que es un escritor contemporáneo ruso, y esta obra se llama Juegos al aire libre, pero con el ejemplo de esta novela también voy a hablar de cuántas cosas interesantes esconden las obras de la de literatura rusa contemporánea y de los finales del siglo XX y principios del XXI. Vamos a hablar de qué uno tiene que saber y cómo hay que leer estas novelas. Siempre se dice, hay que leer de esta manera, de otra manera. De esto vamos a hablar. Una pequeña introducción al principio. En las obras de la literatura rusa contemporánea de este periodo que acabo de mencionar, y de esto ya había hablado yo, no me gusta decir de manera inequívoca literatura modernista o posmodernista, entonces sí, de ese periodo. Son textos que tienen una estructura especial, y voy a utilizar esta palabra. Son las obras que son dialógicas. Eso es muy importante. Bakhtin es el autor de este concepto de lo que es dialogismo, pero no vamos a hablar mucho de esto, vamos a hablar del diálogo mismo en el discurso literario. Eso quiere decir que para comprender este texto, nosotros, los lectores, tenemos que ser también coautores, co-creadores de la obra. Tenemos que entrar en el diálogo entre el autor y el lector a través del texto, porque no podemos hablarle directamente, es otro tipo de comunicación. Los textos de esa estructura especial son diferentes, pero esta novela en concreto tiene un género especial, como lo llama el autor mismo. Dice que es una novela rosario. Un texto complejo, entonces, de un género específico, exige cosas del lector. Entonces, para leer este texto, tenemos que poseer los conocimientos de la casa, incluidos los conocimientos bastante especiales. Ahora ven la portada de este libro y sale un cazador y un perrito. Tenemos que poseer los conocimientos de la casa, pero también los conocimientos de la tradición literaria de describir la casa, que es una tradición muy amplia, tiene una historia y son dos polos de los que vamos a hablar. Resulta que para leer esa novela hay que conocer el discurso de la casa y hay que conocer un poco la tradición literaria, porque esta novela está instruida dentro de la tradición. Y como lectores tenemos que saber todo esto. Entonces, en esta charla les voy a hablar de cómo leer estos textos complejos. Pasemos a algo más interesante. Para entrar en el diálogo, porque hemos dicho que el dialogismo es un rasgo principal de estos textos, tenemos que saber con quién va a ser el diálogo cuando tenemos un libro y nada más. Y ahí viene lo más interesante, porque responder a esta pregunta, ¿quién en el texto es el sustituto o como decía Bakhtin, quién es el representante del autor? Como persona real no podemos hacerlo. No podemos responder a esta pregunta. Aquí en este dispositivo, ¿no?, tengo unas imágenes esquemáticas, estas dos personitas, el que remite, el que es el destinatario, y allá abajo, donde hay una personita que habla y nadie lo oye, esto no es un diálogo. Y también aquí en la imagen hay unas citas de los relatos de Vladimir Nabokov, quien en sus textos dice directamente, uno de mis representantes son dos relatos diferentes de una colección, pero dos relatos diferentes. Y ahí el autor dice de manera directa que en el texto existe un representante suyo y no es él, no es un autor real, es una figura especial creada por el autor. Y si leemos el primer ejemplo,
vemos que Nabokov lo llama también un gran trabajador. Llama a su representante un gran trabajador. Eso quiere decir que esta imagen funciona muy bien para los objetivos del autor. Ha ejecutado muy bien sus funciones, ha hecho muy bien su papel en esta obra. Se dice de él de que es un soltero, humilde, tímido. Se parece bastante a la defensa, al protagonista de la defensa de Luzon, del mismo Nabokov. Pero no es fácil responder a la pregunta, ¿quién es este representante? La base de estas reflexiones académicas en la lingüística rusa las la da Víctor Vinogradov, que tiene una obra importante que se llama El estilo de la dama de piques, y ahí justamente analiza la novela corta de Pushkin de este nombre, La dama de piques, y el que esté interesado puede leer este trabajo. Es muy voluminoso, pero muy interesante para todos los que se dediquen al análisis de los textos contemporáneos, lingüístico. Pero los estudios prosiguieron, desarrollaron, los textos se volvieron cada vez más complejos y ahora tenemos que buscar la respuesta no solamente a la pregunta de quién es este representante, con quién me comunico al leer, y no solamente ver el texto desde el punto de vista filológico, sino que a través de otras humanidades. Ahí aparece el enfoque discursivo del análisis del texto literario y muchos estudiosos hablan de que es un concepto nuevo, la base metodológica para valorar los textos literarios. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Todas estas investigaciones numerosas son importantes, pero los lectores que no son filólogos también leen los mismos textos y tienen una idea de cómo tienen que analizarse estos textos para comprender de qué se trata ahí. ¿Qué es lo que supone el enfoque discursivo? Antropocentrismo, textocentrismo y un enfoque interdisciplinario también. Tenemos que entender que en el centro de todo esto está una persona, la persona que habla, con la que tenemos que entrar al diálogo al leer el texto. El textocentrismo supone que vemos el texto en su conjunto, en cada pequeño elemento, hasta una coma, hasta un signo de exclamación, un paréntesis, un punto suspensivos. Tenemos que verlo como una parte del todo desde el título hasta el final. Y bueno, lo interdisciplinario supone que poseemos unos amplios conocimientos, como en el caso que vamos a estudiar. Tenemos que saber mucho sobre la casa. Y le voy a decir verdad, cuando empecé a leer este texto no sabía nada de la casa, pero lo tuve que estudiar. Si hay aquí algún cazador o alguien que entiende bien el tema, a lo mejor se sintieron bien, mejor a la hora de leerlo. Y le voy a dar un pequeño experimento para analizar. Vamos a hacer un pequeño diálogo que ven ahora en la imagen. ¿Qué tal ahora? Ahora mejor. Antes era más difícil. Imagínese que ha oído este diálogo. ¿Podemos responder la pregunta de qué se trata? No, porque no se entiende nada ahí, no tenemos contexto. No tenemos esta mirada amplia, interdisciplinaria, no tenemos ningún conocimiento de la situación, de la comunicación, de antes que se menciona ahí. Lo único que podemos decir es que ha cambiado algo. Imaginemos que conocemos el contexto. ¿De qué puede tratar? Por ejemplo, alguien se puso enfermo y ahora nos enteramos de que se está mejorando. O una mamá que había estado mucho tiempo con los niños pequeños, con los bebés, y poquito a poco los niños crecen y
ya tienen más independencia, saben hacer más cosas ellos solos y es más fácil para la mamá estar con ellos. Son contextos simples, pero podemos poner algo más complicado. Ah, por ejemplo, un empleado joven que tenía que adaptarse en un puesto de trabajo. Al principio tenía problemas, después empezó a entender más y más. Y podemos poner también un ejemplo histórico, social, un discurso de este tipo, este diálogo. Por ejemplo, mi abuela, que nació en 1925, en los años 90, cuando los tiempos eran muy difíciles en Rusia, ella decía que en general era mejor en comparación con los tiempos de la posguerra, porque se acordaba muy bien de la época de la posguerra. Y sería un contexto completamente distinto para este diálogo. O podemos desplazarlo todavía más y decir que cuando había libreta y racionamiento en los 90, después desapareció y ya se podía comprar cosas con más libertad, aunque todavía existían dificultades, fue mejor de lo de antes y la vida se volvió más fácil para mucha gente. Entonces, dependiendo de este contexto, entendemos de manera distinta este diálogo, porque empezamos a tener en cuenta todos los factores exteriores, pragmáticos, nuestra experiencia de percibir el texto, nuestros conocimientos sociales, culturales, psicológicos. Y solamente teniendo esta mirada interdisciplinaria, entendemos de qué se trata en este diálogo. En un texto literario, un contexto amplio, se llama el discurso institucional. Ese es el enfoque discursivo. Aparecen diferentes discursos políticos, sociales, culturales, psicológicos. Eso no lo podemos pronosticar, qué más va a aparecer en el texto. Y estos discursos institucionales, ya no voy a utilizar más estas palabras tan complicadas, pero sí están representadas en el mismo espacio que el argumento de un texto. Por un lado, leemos una historia donde pasa algo, donde la gente se comunica, viaja, yo qué sé, se enamora muchas veces, piensa en algo. Pero al mismo tiempo aparecen estos discursos, o sea, el texto se vuelve discursivo, incluye todos estos conocimientos de áreas muy distintas que no tienen nada que ver con el argumento, con la trama. Para que podamos ver estos discursos, para ver qué más, aparte del argumento sencillo, simple, para que lo podamos ver todo, tenemos que encontrar los marcadores de los discursos institucionales. ¿Qué palabras, qué construcciones, qué signos de puntuación son señales del autor para nosotros? Son señales de que nos quería decir algo. Ahí ven un fragmento pequeño de un relato por Sergei Nozov, un autor contemporáneo, que se llama Superfluidades Arquitectónicas. Ahí se trata de un personaje de apellido Frolov y dicen que trabajaba como sereno en una institución arquitectónica, o sea, es parte de la trama. Tenemos un personaje, trabaja. Y decía, pensaba mucho, los que piensan mucho muchas veces son serenos. Es una frase cómica, pero si le ponemos más contexto sociocultural de la contraposición de lo intelectual y lo no intelectual, lo físico, del trabajo intelectual y físico, dentro de un periodo histórico, no vamos a interpretar mucho este contexto, aunque por supuesto claramente es una referencia a los tiempos soviéticos cuando los conocimientos físicos eran más valiosos que los intelectuales y la filosofía y tal. Frolov, que era capaz de pensar, incluso a lo mejor escribir textos, no era capaz de trabajar en un puesto de prestigio con las manos. Fue un simple sereno, no era muy útil para la sociedad.
En este contexto amplio sociocultural entendemos de otra manera la frase que tenemos aquí. Otro ejemplo es bastante largo. Si alguien está interesado, es una obra de teatro, Берендей, por Sergei Nosov también, con muchas referencias, con muchos contextos soviéticos. En concreto, en este diálogo, dos personajes, Volodya y Rurik, así se llaman los personajes, y lo cual ya es un texto amplio, histórico. Rurik fue el primer gobernador de Rusia en el siglo IX todavía. Aquí tengo señaladas unas palabras, por ejemplo, mesitas de tijeras, infiernillos. ¿Se acuerdan de cómo viajaron por diferentes ciudades con estos objetos? Y acordándose de estos tiempos lejanos, ¿por qué viajaban con mesitas de tijeras y infiernillos? Aparece también la palabra que se traduce como tracción, no sabemos de qué es, pero sí es una palabra de la jerga profesional. ¿De qué se trata? Se trata de los años 90 también, cuando mucha gente se quedó sin trabajo porque todo cambiaba rápido, las fábricas cerraban, las empresas cerraban, se reorganizaban, etcétera. Entonces, dos amigos con una carrera de humanidades tuvieron que viajar por las ciudades y en los mercados poner las mesas de tijeras y con infiernillos enseñar cómo se cocinan las papas fritas si se cortan con un cuchillo especial de manera muy fina para que se fríen bien en un infiernillo. Y entonces vendían los cuchillos en esas mesas de tijeras. El contexto es que en los 90 cada uno sobrevivía como podía, sobre todo la gente de humanidades, incluso vendiendo cuchillos en las mesas de tijeras en los mercados. Para entender este diálogo, tenemos que entender todo este contexto sociocultural. Ok, basta con los ejemplos que no son de la novela. Pasemos al texto de la novela y vamos a empezar con que la novela está instruida dentro de la tradición de las obras sobre la casa y tiene un género especial que se llama novela rosario. Aquí pongo novela cuentas. Lo hago a propósito. ¿Qué es un rosario? Son unas cuentas, pueden ser de diferentes maneras. En la tradición ortodoxa son las cuentitas pequeñas. A veces se ponen como un anillo en el dedo que una persona está tocando y esto le ayuda a no equivocarse en los rezos o calcular las reverencias durante la oración, utilizando estas cuentas, estos rosarios. Aquí, por ejemplo, tiene una crucecita en este rosario. Son simplemente unas imágenes del internet para enseñarles de qué se trata. Este género especial nos señala el lugar de esta obra dentro del discurso sobre la casa y nos hace enfocarnos en una información nueva porque la tradición literaria de caza supone el género de notas, las notas de un cazador. Eso es tradicional para el discurso de caza. ¿Qué son las notas? Bueno, unos apuntes breves, rápidos, sobre lo que vio un cazador. Estaba caminando por un bosque, vio algunos cambios en la naturaleza, se fijó en la conducta de su perro o del animal salvaje. Todo muy rápido. Pero aquí se desplaza la atención para la reflexión, el análisis. ¿Por qué? El tocar estas cuentas supone una acción pensativa, repetitiva. O sea, el género nos enseña que esta obra está dentro de una tradición y por otro lado que no es así. Hay muchos estudios sobre las obras que describen la casa, hay muchos textos sobre esto. Yo he leído mucho en ruso y creo que hay otros también. Y ahí se dan los rasgos principales de este discurso. Hay un artículo muy bueno de la
académica que se llama Melnikova, que se llama los discursos de caza en la narrativa rusa de la segunda mitad del siglo XIX, primer tercio del XX. En la tradición hay dos polos que se encarnan en los textos de nuestros principales escritores sobre la caza, Aksakov y Turgenev. Un polo es un ensayo naturalista etnográfico. Otro polo es un relato que muchas veces tiene poco que ver con la naturaleza o la descripción de la caza, pero con un protagonista que es cazador, o sea, una persona de cierta filosofía. Y un relato de caza, el ciclo de los relatos de caza, las notas, se vuelven sobre todo populares en la segunda mitad del siglo XIX y el protagonista era normalmente un campesino idealizado, romantizado, porque era una persona muy honesta, sin vicios, que vivía en armonía con la naturaleza. Y esta imagen es la imagen central de las notas del cazador de Turgenev. Todo el mundo conoce este cuadro, El descanso de los cazadores, y muchos críticos decían que reflejaba la idea de Turgenev, que expresa en las notas del cazador. Ven, hay tres cazadores, uno está contando algo muy apasionado, unas historias de la caza, un joven lo oye con entusiasmo, la tercera persona con bastante escepticismo, pero sí lo está oyendo. Ya para los finales del siglo XIX el género empieza a cambiar y aparecen unas obras que son invectivas hacia la caza. A lo mejor los autores no son tan conocidos, Chertkov, Grigorovich, por ejemplo, en Chertkov. Tiene una obra que se llama El juego malvado. Se trata de la caza, es una modalidad muy distinta porque viene esta idea de que para muchos la caza es una diversión, un entretenimiento. Y esta manera de comunicarse con la naturaleza es reprochable, pero los campesinos, los locales de una región siempre han cazado porque para ellos es un oficio importante, es lo que les da de comer. Entonces el juego, el entretenimiento, empieza a ser el objetivo de las invectivas. Aquí hay una imagen cómica cuando el cazador tiene una amistad con su potencial presa. Este discurso de juzgar la caza sigue hasta hoy. Por ejemplo, la caza en las Islas Feroe. Todos los años hay unas críticas severas contra esto. O pueden ver una película de 2005 que se llama La Reina. Y ahí justamente sale la reina de Gran Bretaña. Un episodio pequeño donde ella viene a una casita de la casa y ve ahí la presa y cómo se comporta en esta situación. Es obvio que ella se compadece de estos animales muertos. No incluyo esto en la presentación, pero sí este episodio breve es muy conmovedor. Luego, aparece una modalidad nostálgica. Aquí tengo un gran fragmento del texto. No vamos a leerlo todo, pero a lo mejor si vemos el inicio, saliendo del bosque, uno ve, perdón, yo misma no veo el texto. Saliendo del bosque, ves en el prado una manada bigarrada de perros y aceleras el caballo para captar la bestia por los prados. O sea, una descripción. A lo lejos se caían los gritos de los cazadores, un silencio muerto, y te parece que estás en un lugar prohibido, mágico, etcétera, etcétera. Es una modalidad nostálgica, luego no vamos a leerlo hasta el final porque ya se entiende más o menos. Y luego
viene la idea de que la casa es una ocupación muy romántica. Es más, esta actitud romántica hacia la casa aparece incluso en los textos especializados. Aquí hay un fragmento de un artículo profesional de una revista de casa. El autor se llama Markov y se llama, incluso el título es La música mágica del acoso. Un título romántico que pone al lector de un humor específico. Las cualidades principales de los galgos son el olfato y la voz. La voz de un galgo es la expresión apasionada de los sentimientos. No es un ladrido, es más bien un cantar de pasión. De todas las razas de los perros de casa, solo los galgos tienen este don especial, acosar a la bestia con melodías, con música. No puede compararse nada con aquellos sonidos mágicos, etcétera, etcétera. No vamos a seguir. Y luego viene una descripción muy profesional se dan los nombres de las voces de los galgos. Bashur, por ejemplo, que es un término especial, pero al principio, cuánto romanticismo en esa descripción. Y bueno, dirijámonos ahora al texto de la novela de Pavel Kruzanov. ¿Qué podemos decir aquí? La postura de un local, ese campesino idealizado, lo recibe un personaje que se llama Piotr Alexeyevich, perdonen, Pal Palic. Ese es el local, se llama Pal Palic. El texto es una colección de relatos pequeños que tienen un protagonista único, que es narrador, es el Piotr Alexeyevich. Luego está la descripción del proceso de la caza, narrado por este Pal Palic, que es cazador profesional, y el protagonista narrador que viene de la ciudad, pero sí entiende mucho de la caza. Y hay unas descripciones de la naturaleza. Octubre ya había pasado la mitad, pero el bosque todavía no se había desnudado. Las hojas amarillas y púrpuras y marrones todavía estaban en las hojas, en los abedules y los sauces, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un protagonista que es muy conocedor. Empezaron a disparar al mismo tiempo. El ave, con muchos sonidos, se puso de lado, voló alto y se fue volando. Muy tradicional esta descripción y muy profesional a la vez. Pero también siguiendo la tradición, esta novela no tiene mucha intriga en la trama, todo es muy sencillo. La región del Pskov, para cazar, viene un personaje que es empleado de la Sociedad Geográfica Rusa, se llama Petr Alexeyevich, y sale a cazar con un cazador local, Pal Palich. ah, es el campesino idealizado en este caso. Pero luego resulta que estas descripciones son solamente el fondo para introducir los discursos institucionales que acabamos de mencionar, sobre todo sociales y filosóficos. La cuestión principal de estos discursos lo formularíamos hoy como consumo de conciencia, algo de que se habla mucho hoy. Por un lado, este consumo a conciencia también es una continuación de una tradición literaria, porque el mismo autor, Turgenev, un autor clave de su novela Los padres y los hijos, introduce a un personaje que se llama Evgeny Bazarov. Es muy típico para estas ideas del consumo a conciencia. Ahí dice Bazarov. Para las personas que no estudiaron en Rusia, en el colegio ruso, esta es la novela que se estudia en el colegio y se aprenden de memoria estas citas. La naturaleza, en el sentido que tú entiendes, no es un templo, sino es un taller.
y el hombre es trabajador. O sea, no tenemos que conservar nada ahí, es un taller y cogemos todo lo que necesitamos y lo adoptamos a nuestras necesidades. Yo solamente veo el cielo cuando me gustaría estornudar. Actuamos según lo que consideramos útil, solamente la utilidad, no hay ningún romanticismo. Y bueno, esta frase tiene un contexto amplio y Rafael no vale un pepino. Rafael se refiere al pintor. Y luego viene esta frase de un químico bueno es más importante que dos los escritores o alguna cosa así. Turgenev para nosotros es un autor clave porque es el discurso de la casa y el discurso del consumo a conciencia y existe este personaje del que calculamos la tradición literaria. O sea, la novela de Kruzanov es un texto detrás del cual están los textos de la casa en la literatura rusa y el discurso de la persona y la naturaleza. Ahora dirijámonos al texto mismo de la novela. Aquí hay una cita, un fragmento, vamos a hablar en detalle sobre esto. ¿Qué podemos decir aquí? Esta postura de Paul Pavlich, que es un local, un campesino idealizado de la tradición literaria. Él viene a reemplazar dentro del discurso de la persona de la naturaleza, a reemplazar la filosofía, él formula la filosofía. Y vean las palabras que utiliza él para caracterizar a los funcionarios que son responsables por el bosque de esta región, para mantener la naturaleza salvaje en la región, con unas connotaciones muy negativas. Por ejemplo, los astutos guardabosques y los vampiros conocedores de la casa. Tenía pretensiones a estos astutos guardabosques y los vampiros conocedores de la casa. Eso es lo que dice él. Son como palabras complejas, términos profesionales. En la lingüística se llama aposición o apóstrofe. Es una posición sintáctica cuando un sustantivo está pegado al otro. Y gracias a esta posición sintáctica es una característica permanente. Siempre los guardabosques tienen que ser astutos. ¿Por qué son así? Porque son dispuestos a sacar al animal para que lo maten cualquier jefe local o fuereño. Por ejemplo, durante la veda, incluso. Las personas que conocen la casa conocen la veda, o sea, saben que hay una temporada cuando no se puede cazar, cuando las hembras de ciertos animales paren, etcétera, etcétera. Y los fuereños, los cazadores, funcionarios altos fuereños, mm, se llaman de manera negativa también, incluso de manera jerga, como un cacique local y un as de afuera, literalmente. O sea, una connotación negativa en llamar a los funcionarios. Y para llamar a la gente de este lugar y su casa no tiene ninguna negación, connotación negativa. Es más, aparecen unas palabras del estilo oficial, formal de la documentación, como por ejemplo los pueblos autóctonos del norte no tienen prohibido cazar las focas y las ballenas prohibidas porque es su oficio natural. Y un hombre cualquiera, un hombre común, se le niega la presa, aunque la habían cazado desde toda la vida. Incluso cuando los locales violan la ley, no se considera importante porque lo necesitan, porque no lo hacen por diversión, porque siempre, desde toda la vida, lo han hecho. Pero ¿a quiénes se refieren cuando hablo de los pueblos autóctonos del norte? No dice en concreto.
Y es interesante que a la hora de hablar de la caza, hablan de todos los cazadores, sin depender del tiempo, pero contraponiendo la situación en la tierra de él y en el norte, y diciendo que esto siempre fue así, desde toda la vida, desde tiempos de antaño, dice, utilizando una palabra especial rusa antigua para esto, porque es una persona que no tiene carrera universitaria o no conoce la estilística del ruso literario. Y ahí se realiza la idea del carácter global de la comunicación entre una persona y la naturaleza, y esto corresponde a la intención de la novela como un texto polidiscursivo. Incluso directamente se dice que las personas del lugar tienen más derechos a la presa. Incluso cuando violan la ley, es algo pequeño, poco importante. Otro fragmento, ahí es un diálogo directo entre Piotr Alexeyevich, que es un hombre de ciudad, que le hace una pregunta a Pal Pálich. ¿Y qué es para usted vivir en la naturaleza? Tiene que ser una estrategia entera, una manera de vivir. Y él responde, no hay ninguna sabiduría en esto. Las personas que ahora leen en ruso ven que hay una imitación de la manera fonética especial de hablar de ahí. Vive con lo que te da la naturaleza, utilízalo, pero para que no empobrezca, para que se mantenga, para que se multiplique. Si necesitas un palo, cógelo, pero planta otras 10. Esto no es complicado. Lo mismo con las abejas. Yo las cuido para que no tengan ninguna enfermedad, les doy de comer, les corto las enjambreras, etcétera, etcétera. Y para mí dan la miel. O la casa, por ejemplo, dale de comer a la bestia, no toques a las madres paridas, porque, ¿cómo se hace aquí? Se juntan los cazadores y eliminan toda la bestia, al jabalí, a las cabras, al alce, y usted me está hablando de las estrategias. Este personaje es el que expresa su misma filosofía. Un ejemplo más muy corto. Pero no solamente este Pal Pálych es el portador de esta filosofía, hay otro que se llama el abuelo Guiña. Tiene una frase muy corta. ¿De qué tengo que tener miedo? No cojas nada de lo que no es tuyo y no le tengas miedo a nadie. Y esto es sobre la naturaleza, o sea, tienes que tomar solamente lo que es necesario para ti, no coges más. ¿Qué vemos con el ejemplo de estos dos fragmentos? Vemos que estos discursos que en la novela se instruyen en la narrativa están marcados por varios recursos lingüísticos. Para el lector es importante encontrar los marcadores. Por ejemplo, es vocabulario especial. Sacar a la bestia, matar focas y ballenas. Ahí viene. Coger la presa, coger durante la caza, la licencia, las enfermedades de las abejas, ah, capturar los enjambres, etcétera. Son términos profesionales que marcan el discurso profesional. Hay palabras dialectales, por ejemplo, el palo en ruso, lesina, está presente en muchos dialectos del ruso. Es una palabra interdialectal. Hay unos rasgos fonéticos dialectales también, la ya. Тебе por тебе, обеднела por обеднела, etcétera, etcétера. Hay unos rasgos fonéticos dialectales y algunas palabras coloquiales poco formales, por ejemplo, la forma del participio.
tomado, взятой, no es un dialecto, es simplemente una manera muy coloquial de decir en vez de взятый. O sea, hay muchísimas señales lingüísticas que se nos dan por el autor para que entendamos que la narrativa es mucho más amplia que el argumento, pero hay más. Aparte de estas palabras, de estos rasgos fonéticos, la ya, la ts, aparte de todo esto, de lo que acabamos de mencionar, el vocabulario también es importante la sintaxis, la estructura de las oraciones, de los párrafos enteros. Aquí hay de todo en este texto. Tenemos el diálogo. Uno hace la pregunta, otro responde en este fragmento. Aquí tenemos discurso directo. En el primer fragmento no hay diálogo, no hay estilo directo, pero parece que dentro de la narración tenemos a Pal Palic, porque con estas palabras él tenía la intención de pasar la noche en el bosque, es del narrador, y después aparecen estos astutos guardabosques, solamente él podría nombrarlos de esta manera, porque el de la ciudad hace la pregunta. Él no puede valorar la situación y se lo pregunta a una persona del lugar. Y este relatar del discurso de un personaje, cuando el autor dice algo a través de un personaje, se esconde detrás del personaje y no separa la palabra de él de las palabras del personaje. Sí, tenemos unos filólogos aquí, todo el mundo entiende, esto se llama el estilo directo e indirecto, o no propiamente directo. El autor se esconde detrás de su personaje dentro de la narración monológica. Y ahí también aparecen todos los métodos de imitar el habla coloquial espontánea. Puntos suspensivos que marcan las pausas. Cuando se juntan los cazadores en la brigada, eliminan a las bestias jabalí, cabras, alce y luego vienen los puntos suspensivos con la misma licencia toda la temporada. Son pausas. Bien las construcciones en caso nominativo, el caso gramatical nominativo con lo que nos da el tema de lo que se va a decir. O, por ejemplo, la casa, es el caso nominativo en ruso. Son construcciones típicas coloquiales. Y también de preguntas y respuestas. ¿Y entre nosotros cómo es? Se juntan los cazadores. ¿Y de qué tengo que tener miedo? No tengo que tener miedo a nada. Luego la persona se hace la pregunta y responde esta pregunta. Estas construcciones sintácticas son expresivas, es decir, nos señalan adicionalmente de que el personaje está emocionado. Son importantes estas construcciones para expresarlo. Luego, un comentario sobre el narrador. Fíjense, al principio dije que muchas veces aparecen los paréntesis en un texto literario. Paul Pavlich salió de los arbustos, aquí en este párrafo. Pronto salió de los arbustos, estaba vacío el lago, sí, incluso había patos, ahora estaban escondidos. Paréntesis. Paul Pavlich le decía a los juncos bastones o tamices, porque tenía como huecos por dentro, y Paul Pavlich suponía que el bastón era por junco
era una palabra local, mientras que el tamiz era de los libros. O sea, el narrador mismo nos hace fijarnos dentro de este paréntesis una cosa importante, el comentario a esta palabra. El Paul Palach es el portador de un lenguaje especial, conocimiento especial que exige un comentario porque es el que expresa la filosofía especial de la intercomunicación entre humanos y naturaleza. Otro ejemplo. Piotr Alexeevich, inclínese, dijo Paul Palach en voz baja. Él estaba inclinado y con la escopeta preparada. Aquí se hablaba mucho con ya, sustituían las palabras, perdón, no terminaban los verbos y hacían cosas raras con las terminaciones de los casos. Y ahí vienen unos ejemplos dialectales. Y cambiaban el género gramatical de las palabras. Pero Pal Palach había estudiado como veterinario y estuvo en la Mide y no conservó toda la pureza del dialecto local. ¿Qué es lo que nos dice el narrador? A pesar de que este personaje es el portador de la filosofía especial, no es el campesino idealizado puro que existe en la tradición literaria. Este personaje ya tiene alguna carrera, hizo el servicio militar, ya es un poco distinto y su mirada ya no es la misma que había dentro de la tradición literaria. Y un poco arriba también hay unas formas especiales de gerundios, de los gerundios rusos, que marcan varias regiones dialectales. Es un rasgo especial del habla de Palpalach. Y es también una contraposición. Por un lado es muy especial, tiene un lenguaje especial, pero no tanto, porque ya tiene una carrera, tiene una formación y estuvo en la Mire. ¿En qué también podemos fijarnos? En las palabras profesionales, ya esto ya lo hemos mencionado. Vean la cantidad de estas palabras que son puros términos de la casa. Ningún comentario no existe en el texto de la novela para estas palabras. Cuando uno no sabe lo que es, no lo puede entender. Por ejemplo, como asusar al perro durante el otoño cuando todavía no hay nieve por los senderos negros, literalmente se dicen. Aunque ni yo misma estoy segura. Disparar desde 20 metros, a cazar al lobo sin nieve, son palabras y expresiones muy especiales. Este lenguaje oral profesional, ¿para qué se necesita? Es ya un poco otra cosa. Hemos hablado de lo interdisciplinario, entonces esto es la ocupación de la sociolingüística. Las palabras profesionales de diferentes profesiones, no solamente los cazadores, los médicos, los constructores, los profesores, los abogados, etcétera, etcétera, todos lo hacen. Estas palabras especiales sirven para enseñar la pertenencia a un grupo y para que la comunicación entre profesionales sea más fácil. Es algo que entienden solo los profesionales y el resto está excluido. O sea, vean, son dialectos, pero dialectos sociales. Son una manera de comunicarse entre los miembros de un grupo y de esta manera forman una corporación que tiene sus propios intereses amplios, profesionales, sociales, de edad, estéticos, culturales, etcétera. Y dentro de la novela hay muchísimas expresiones de esta manera. Por ejemplo, darle ruido al pato. ¿Qué querrá decir esto?
Pero en la novela lo entienden los cazadores locales y también este que viene de la ciudad, porque él también, siendo de la ciudad, pertenece al grupo profesional de los cazadores. Y este vocabulario para nosotros marca el discurso de la caza, permite al autor crear la imagen de unos cazadores muy duchos que conocen bien su oficio. El enfoque de la atención dentro del texto se desplaza, como ya todo el mundo se entiende, no tiene que añadir nada. El enfoque se desplaza a la cuestión, disculpen, de la comunicación entre los humanos y la naturaleza. Con sus rasgos regionales está marcada el habla de los personajes. No es un dialecto en concreto. Pal Palic ni el abuelo Genia son portadores de un dialecto único. Son rasgos amplios, característicos para varias regiones. Y el narrador también lo comenta. Pal Palic y Piotr Alexeyevich se fueron a poner los animales disecados, monigotes. Pal Palic hablaba, decía echar muñecos a este proceso. Y todo esto se necesita para que nos enfoquemos en lo principal. ¿Qué podemos hablar? ¿Qué podemos decir sobre el dialogismo? El diálogo de los personajes es posible gracias al vocabulario profesional de casa, los locales y el que es de la ciudad. El diálogo de las tradiciones literarias con el autor clave que es Turgenev. El diálogo de la tradición y de la contemporaneidad. Los cazadores siempre y los cazadores ahora. Los cazadores en todas partes y los cazadores aquí. Es un diálogo. Y también el diálogo entre el pueblo y la ciudad, pero esto debería ser estudiado más porque es una tradición aparte, la literatura sobre el pueblo y sobre la ciudad. Y así vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre este texto. Este dialogismo, que es un principio de esta novela, en esta marcación por palabras dialectales que ni siquiera pertenecen a un dialecto único, se llaman regiolectos. Aquí puedo hacer la referencia a los trabajos de Vyacheslav Turkulov, que trabaja en la Universidad de Donetsk y ahí estudia el léxico regiolectal, que nos marcan a una persona del pueblo que es portador de cierta tradición literaria común, no un grupo dialectal aparte. ¿Y qué tenemos que hacer los lectores cuando vemos todo esto, tanta tradición literaria, tanto léxico profesional, tantos dialectos, tantas enunciaciones filosóficas? Nosotros como lectores tenemos que saber leer este texto. El autor supone que no nos vamos a relajar, que nuestra conciencia, nuestra percepción va a ser activa. Vamos a ser lectores activos. Vamos a fungir como co-creadores de este texto y vamos a entrar en el diálogo no solamente en el lector y el autor, con lo que empezamos nuestra charla de hoy, sino vamos a entrar en el diálogo lector-texto. Vamos a comunicarnos con el texto. Y el lector en esta comunicación va a tener un papel clave porque el texto es estático y el lector tiene la posibilidad de cambiar algo, repensar las cosas, enterarse de algo, los términos profesionales, por ejemplo. Aquí necesitamos el conocimiento de que la literatura es la historia, de que existe la tradición, ningún autor sale de la nada. Hay que leer mucho, mucha literatura, de diferentes periodos históricos. Incluso la idea de lo que es el dialecto y la diversidad dialectal, el regiolectal del ruso contemporáneo también son necesarios,
porque sin eso no vamos a entender por qué estos gerundios raros, por qué esta fonética rara, por qué estas palabras informales. Incluso a lo mejor necesitamos unos conocimientos filológicos para percibir este texto, para que se lea de manera más fácil, para que podamos disfrutar de este texto. Tenemos que leer muchos textos más y construir la imagen de cómo fue antes y de cómo es ahora. Este sería, por ejemplo, un consejo. Y con esto termino mi charla y les agradezco la atención. Espero que fuera interesante. Lo puse de manera más sencilla posible. Si